Para comenzar, instalaremos desde el repositorio Fan Control. Nosotros en este caso ya lo tenemos instalado, así que no nos saldrá nada más. Ahora deshabilitaremos el servicio de Fan Control, que vendrá habilitado por defecto, para posteriormente poderle hacer unas modificaciones para que, si se nos cae, este vuelva a levantarse automáticamente y así no quedarnos sin curva de ventiladores en ningún momento. Modificamos el fichero de servicio y añadimos estas dos líneas que por defecto no vendrán. Guardamos el fichero y procederemos a actualizar todos los servicios del sistema. Ahora volvemos a habilitar el servicio de Fan Control. Ahora crearemos un fichero de configuración para Fan Control. En nuestro caso ya lo tenemos creado y el que crearemos será similar a este. Voy a explicar paso por paso y línea por línea para entender lo que estamos haciendo. En primer lugar, este comentario que tenemos en el fichero, tenemos una ruta de referencia que nos servirá para encontrar los ficheros de configuración de nuestra tarjeta gráfica. Vamos a ir a este directorio para identificar los ficheros más importantes y así poder trabajar con ellos desde este fichero de configuración. Cabe destacar que en nuestra ruta tenemos identificado nuestra tarjeta gráfica como CAR 0. Si tenemos más de una tarjeta gráfica, es probable que nos identifique como CAR 1 o CAR 2. Es importante este detalle. Yendo al directorio comentado y listando los ficheros, tenemos un directorio hwmon2. En vuestro caso puede variar el número. Es importante que nos fijemos en el nombre del directorio, ya que lo tendremos que utilizar en las variables de entorno del fichero de configuración. Así que lo copiamos para incluirlo en nuestro fichero de configuración. Fichero que yo os dejaré el mío en la descripción en un enlace, para que luego lo podráis modificar y adaptarlo a vuestra tarjeta gráfica. Después tenemos este comando. Lo copiamos porque este comando, gracias al directorio hwmon de nuestra tarjeta gráfica, nos devolverá el ID de hardware del PCI Express, importante también para utilizarlo en el fichero de configuración. Una vez indicado el comando con el hwmon de nuestra tarjeta gráfica, procedemos a buscar la variable en la que tengamos driver igual AMD GPU, que posteriormente encima de esta tendremos el ID de hardware necesario para nuestro fichero de configuración. Aquí lo tenemos y encima tendremos el ID de hardware del PCI Express. Lo copiaríamos en nuestro fichero de configuración tal y como está. Y ojo con la primera barra lateral del fichero de configuración, que no la tenemos, no hace falta ponerla. En cambio, en el comando sí que nos la devuelve. Este detalle puede crearnos un pequeño problema si nos descuidamos. Ahora, en la tercera variable de entorno, especificaríamos AMD GPU como el driver que estamos utilizando. Ahora volvemos a nuestra consola y entramos en nuestro directorio hwmon. Aquí vamos a ver un conjunto de ficheros que van a servir para configurar nuestra tarjeta gráfica y poder leer distintos parámetros como la temperatura de cada sensor y demás. También podríamos hacer overclock desde aquí, pero eso será para otro vídeo y específico para eso. Aquí lo que vamos a ver es los ficheros básicos que necesitamos para Fan Control. Los temp input nos mostrarán la temperatura de nuestra tarjeta gráfica.
de varios sensores que tiene la misma, desde el núcleo, hotspot y demás. Para comprobar cuál es cada uno, lo que vamos a hacer es monitorizarla con LM Sensors. Nosotros en nuestro fichero de configuración estamos usando el sensor hotspot. A mí me parece el más adecuado, pero bueno, luego cada uno utilizará el que crea conveniente. En el directorio de los ficheros de configuración de nuestra tarjeta gráfica podemos comprobar a cuál pertenece cada uno haciendo un cat a los sensores input que vayamos encontrándonos y contrastándolos con la herramienta sensors. Por ejemplo, el núcleo sería temp1 input, hotspot sería temp2 input y la memoria será temp3 input. Lo vamos correlacionando y con eso llegaríamos a la conclusión del sensor que vamos a utilizar para nuestra curva de ventiladores. Cabe destacar que si lo que estáis utilizando vosotros es una tarjeta de RDNA2, cualquier RX6000, prácticamente van a ser los mismos sensores. Es decir, que este fichero de configuración prácticamente os valdría, cambiando evidentemente el HWMON y el IP de hardware del PCI Express. Estaríais listos para funcionar con este fichero tal y como está. Si tenéis otra tarjeta gráfica distinta, de arquitectura distinta, pues tendréis que investigar un poco qué ficheros corresponden a qué sensores para adaptarla a vuestra tarjeta gráfica y a vuestro gusto. En este punto tenemos la configuración del ventilador, es decir, si ahora mismo al fichero fan1 input le pasáramos un eco con un valor, el ventilador modificaría sus revoluciones. Lo que tenemos un pequeño detalle. Digamos que dependiendo de la tarjeta gráfica, los ventiladores pueden tener un input o pueden tener varios. Lo normal es que en las que hay ahora, en todas las modernas actuales, suelen tener un fan input. Es decir, el propio ventilador viene con un puente de 4 pines en el que se controlan todos los demás ventiladores con la misma señal modular. Sí que me he encontrado alguna tarjeta antigua que no lo hace, pero a día de hoy creo que no hay ninguna. Así que no deberíamos de tener mucho problema con esto. Lo que vamos a hacer es configurarlo en la variable de entorno, el fan input que tengamos. En las siguientes variables de entorno controlaremos la curva del ventilador. Es decir, tendremos un mínimo en el que el ventilador empezará a girar siempre que esté habilitado 0 fan y un máximo. Y las temperaturas que puedan darse entre medias será lineal a las revoluciones máximas que pueda entregar nuestros ventiladores. Si por ejemplo tenemos 3300 revoluciones al máximo, pues digamos que se dividiría entre la temperatura mínima y la temperatura máxima, lo que obtendremos entre esas temperaturas. En las dos últimas variables configuraremos si queremos tener habilitado 0 fan o por el contrario lo queremos deshabilitar. Yo lo tengo deshabilitado, es decir, que los ventiladores siempre estén girando. Esto tiene un detalle: si tenemos la temperatura mínima puesta, por ejemplo como yo, en 38, por debajo de esta temperatura siempre va a girar a la velocidad mínima que tenga configurada la propia tarjeta gráfica en su BIOS. Es decir, no va a girar nunca por encima de lo que tenemos establecido en 38 grados, que para que haya un mínimo flujo de aire es muy recomendable. Ahora guardamos el fichero de configuración y reiniciamos el servicio de fan control. En nuestro caso ya lo teníamos activo y lo vamos a reiniciar. Vosotros, aunque lo tengáis inactivo, si lo reiniciáis se levantará también sin ningún problema. Una vez reiniciado, comprobamos su estado y confirmamos que esté funcionando correctamente. El servicio está activo y tiene los parámetros que hemos configurado. Para terminar de asegurarnos de que está activo, podemos hacer un sensors. Si no recuerdo mal, con Linux Mint viene instalada por defecto.
Si no viene o estáis usando otra distro, podéis utilizar el repositorio para instalarlo. Sería edm-sensors el paquete necesario. Y bueno, esto sería todo. Un saludo, amigos.